Hoy os voy a hablar de un nuevo autor que acaba de entrar en el panorama de la novela negra española y que con su primera novela acaba de poner el listón muy alto a el resto de obras que pueda escribir después, porque es una historia que está recibiendo muy buenas críticas. Pero antes de hablaros un poquito de esa novela y de ese autor, escuchad esta música, a ver si os recuerda algo. Sí, ¿verdad? Es la banda sonora de la mítica serie de televisión Twin Peaks, con la que David Lynch nos hizo pasarlo mal a todos y comernos las uñas, y lo traigo a colación porque, en este caso, la novela y el autor del que os voy a hablar recuerda mucho a esa serie de televisión por la atmósfera, los personajes que crea y los misterios que se esconden detrás de ellos, así que ha llegado el momento de hablar de Santiago Vera y de su primera novela, La vida secreta de Sara Brooks. Dentro vídeo. Antes de empezar os voy a hablar un poquito del autor y cómo consiguió que esta novela pues estuviera en todas las librerías de España. Él tuvo que autopublicarse su novela porque de primeras no es fácil que una gran editorial se fije en tu libro y que quiera publicarlo. Él se tuvo que autopublicar la novela, lo hizo bajo el seudónimo de Justy Baker y a través de las redes sociales empezó a contactar con gente para que leyeran su novela. Así fue como yo lo descubrí. La verdad es que leí la sinopsis y me llamó muchísimo la atención y decidí comprarlo y leérmelo, y tenéis crítica en Empapelados porque me gustó muchísimo. Fueron tantas las críticas que recibió buenas que al final Penguin Random House decidió fijarse en ella y bajo el sello de Ediciones B lo ha publicado este mes de enero, que salió a la venta, y la verdad es que está teniendo unas críticas buenísimas y la edición a mí me chifla. Os voy a contar primero un poquito de la sinopsis de esta novela antes de daros razones para leerla, porque creo que es un thriller criminal que todo amante del género debería leer porque es muy disfrutable. Una breve sinopsis sin hacer ningún spoiler. La vida secreta de Sara Brooks nos traslada a un pueblo pequeñito de Estados Unidos, rodeado de un bosque, y arranca esta historia con el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven. Así se inicia una investigación en la que, además de los policías del pueblo, va a intervenir un reportero local que va a ser a través del que nosotros vamos a ver toda la historia. Esto le da un punto diferente porque no vamos a tener una investigación policial al uso, ya que este personaje, que tiene un programa de radio, escribe en la prensa y además, sobre todo, la policía le requiere para que haga fotografías de la escena del crimen, este personaje va a darle un toque diferente a esta investigación. Pero lo más importante es que en esta investigación, en este caso, todos los vecinos van a tener algún secreto que ocultar y todos los vecinos va a parecer que son sospechosos de este crimen. Así nos va a tener la historia todo el rato haciendo teorías de quién realmente es la persona que ha cometido este asesinato. La premisa de la historia engancha, pero es que además luego, una vez que te pones a ello, la disfrutas muchísimo. Es una lectura compulsiva, son capítulos muy cortitos, de estos que cuando acabas uno necesitas más. Y de estos también que cuando dejas de leer, tu cabeza sigue metido en la historia y estás pensando en qué va a pasar y estás deseando encontrar un hueco para poder seguir leyendo. Y tiene algo que me ha gustado muchísimo, y es que más o menos a la mitad hay un capítulo que este sí que no es cortito, es especialmente largo y que me parece una genialidad porque creo que tiene una entidad propia por sí solo, tanto que creo que incluso podría ser publicado de forma independiente como un relato corto. Y la verdad es que no os puedo contar nada de ese capítulo porque eso ya sí que sería hacer spoilers, pero es un relato de un par de personajes de esta historia que a mí me emocionó muchísimo y que creo que se disfruta una barbaridad. También tiene algo muy distintivo esta novela, y es que va a ir alternando esa investigación policial con el diario de la propia joven asesinada. Vamos a ir leyendo el diario de Sara Brooks para ir conociendo el pasado y cómo llegaron al punto al que llegaron y qué motivaciones podían tener distintas personas para acabar con su vida. Creo que eso le da una agilidad a la narración que pues también favorece que no puedas parar de leer y hace que el personaje de Sara Brooks, pese a estar muerta desde el principio, adopte un papel protagonista a la hora de completar esos huecos que tenemos vacíos y que necesitamos rellenar para descubrir la persona culpable.
Y en esta investigación Santiago Vera consigue poner encima de la mesa un montón de vecinos que nos haga dudar de sus motivaciones y de si son culpables o no. Esto lo hace de una forma muy efectiva, consigue crear un abanico de personajes muy coral y eso es algo difícil, conseguir que nos interesen las historias de cada uno de ellos y que además que nos interesen por igual. Eso sí, tiene una particularidad y es que realmente aquí los protagonistas es Sarah Brooks con su diario y el resto de vecinos sospechosos. Pese a que la historia la veamos a través de ese reportero local, que es Jack el irlandés, a pesar de que lo vemos a través de sus ojos, no va a tener un protagonismo real. Lo tiene en cuanto a que es el eje de esta historia, pero no en cuanto a su vida privada. Esto es algo que a mí me hubiera gustado un poquito más de desarrollo, pero porque el personaje me gusta mucho. Pero es verdad que esto te deja la puerta abierta para que Jack el irlandés vuelva a aparecer en futuras novelas de Santiago Vera. Y eso son cosas que a mí me gustan. Pero si hay algo que consigue que La vida secreta de Sarah Brooks sea de lectura compulsiva, es la de giros que tiene y el ritmo que tiene. Realmente está cambiando de rumbo constantemente porque la narración se basa en interrogatorios, además de ese diario, el resto son interrogatorios, y eso nos va a hacer que cada vez sospechemos de uno de los vecinos, y cuando nos vayamos a entrevistar con el siguiente, sospechemos de él. Esto la verdad es que lo maneja muy bien porque mantiene el misterio en todo momento en alto y sobre todo te tiene haciendo teorías, que es algo que se disfruta muchísimo dentro del género. Y todo esto se sustenta en unos personajes súper bien construidos, todos completamente diferentes entre sí y que además, como buenos vecinos de pueblo pequeño, tienen un montón de secretos y van a luchar a muerte porque no salgan a la luz. Y nosotros, a través de Jack el irlandés, vamos a luchar para conseguir sacar todos esos secretos a la luz y para enterarnos de realmente quién ha cometido ese asesinato. Y es una investigación, es un trabajo que yo he disfrutado muchísimo y que he leído además por segunda vez, que me lo leí cuando estaba autopublicado y me lo he vuelto a leer ahora con la nueva edición, que pese a que el texto es igual, lo he vuelto a disfrutar muchísimo. Bueno, y no me enrollo más. La vida secreta de Sarah Brooks. Creo que es un must para los amantes de la novela negra española. Creo que Santiago Vera viene pisando muy fuerte y que esta novela consigue lectura compulsiva, personajes muy chulos y muy bien construidos, una historia llena de giros, en algunos momentos muy loca y que acaba siendo muy coherente, que alterna la investigación con el diario de la propia asesinada y que encima recuerda mucho a Twin Peaks por esa atmósfera envolvente y por esos personajes llenos de secretos. Así que nada, os recomiendo leerla y si queréis saber más sobre esta novela podéis leer mi crítica que subí en el perfil de Empapelados. ¡Chao!